Hola, buenas tardes. Bienvenidos a la Cátedra Universitaria de Bioética para el Bachillerato. Pedimos una disculpa por todos los inconvenientes y problemas técnicos que tuvimos al inicio de esta sesión, por lo cual estamos un poco demorados. El día de hoy tendremos la participación de la doctora Jennifer Hincapié Sánchez, quien es doctora en Filosofía y es profesora asociada C de la Facultad de Medicina de la UNAM. Es la coordinadora del Programa Institucional de Ética y Bioética de la Facultad de Medicina, así como también es la responsable del campo de conocimiento de bioética del Programa de Maestría y Doctorado en Ciencias Médicas, Odontológicas y de la Salud de la Facultad de Medicina de la UNAM. Es candidata a miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Tiene los grados de licenciatura y maestría en Filosofía por la Universidad del Valle de Cali, en Colombia, y es miembro individual de la Federación Latinoamericana y del Caribe de Instituciones de Bioética y miembro de la Red Iberoamericana de Derecho Sanitario. Las tres últimas publicaciones que tiene la doctora Hincapié son De Ironía y Seducción, ensayos sobre Kierkegaard, de la editorial Universidad de Antioquía, de Por qué Platón expulsó a los poetas de la República Ideal y de otros ensayos, de 2012, y Soren Kierkegaard y su concepto de ironía, de 2007. Agradecemos la participación de la doctora Jennifer Hincapié y las dudas y preguntas, comentarios que tengan, por favor háganla en tiempo en el Facebook, escríbanlas en el chat para que la doctora Jennifer Hincapié pueda ir contestando sus inquietudes. Gracias, doctora Hincapié. Gracias, doctor Ángel. Hola a todos y todas, bienvenidos. Muchas gracias por la invitación que me hace la doctora Paulina Rivero y el doctor Ángel Alonso Salas para participar en la cátedra de bioética para el bachillerato. Para mí es un verdadero gusto poder compartir con ustedes algunas reflexiones en torno a la ética para la bioética. Pues como decía el doctor Ángel, yo soy Jennifer Hincapié Sánchez, estoy en la Facultad de Medicina a sus órdenes y en la primera diapositiva que ustedes van a ver en pantalla se encuentra mi correo electrónico. Ok, voy a dar inicio, si están de acuerdo, con mi presentación. Mi pregunta, me gustaría mucho poder interactuar con ustedes, así que sí, yo los estoy viendo a través de mi dispositivo, así que veo sus preguntas en el Facebook Live y el doctor Ángel Alonso también podrá interrumpirme tan pronto ustedes envíen preguntas y comentarios para que sea esto un diálogo. ¿La ética y la moral son iguales? Normalmente solemos tener clara la distinción entre, digamos, la intuición de que ética y moral no son lo mismo. Sin embargo, si nosotros nos propusiéramos preguntarle a alguien más cuál es la diferencia entre ética y moral o que hicieran una definición de ética y moral, nos encontraríamos con respuestas bastante interesantes. Así que, ¿la ética y la moral son iguales? Creo que esto es una pregunta sospechosa y la siguiente opción puede ser un recurso retórico que siempre les invito a hacer. Es interesante, pero discutible. Es decir, esto no es una respuesta sencilla. ¿Qué es entonces la ética y qué es entonces la moral? Vamos a ver. Esta es una imagen de Cicerón y este es uno de sus extractos que dice, ya que atañe a las costumbres, lo que los griegos llaman noicus, mientras que nosotros solemos llamar a esa parte de la filosofía el estudio de las costumbres, pero conviene llamarla moral para que se enriquezca la lengua latina. Esto quiere decir que de alguna manera, cuando Cicerón estaba, digamos, en la construcción de la lengua latina, él asume que la ética y la moral pueden tener como una similitud y así podría enriquecerse la lengua latina y a lo que ellos llaman las costumbres van a nombrarlo de la misma manera. Así que de allí nos podría venir el conflicto de por qué la ética y la moral se definen de la misma manera. ¿Valdría la pena tener claro esta distinción de ética y moral para nuestros contextos cotidianos? Yo creo que sí. Más adelante vamos a ver por qué son distintas y de qué manera a mí me puede servir tener clara esta diferenciación. ¿Qué es entonces la ética? La ética es la rama de la filosofía que se encarga de la reflexión de la conducta humana o de los actos humanos realizados de manera libre, consciente y racional. Si ustedes lo piensan un poquito,
podríamos hacer el análisis de aquellos actos que realizamos de manera libre, consciente y racional. Y si yo les pidiera a ustedes que actuaran durante 10 minutos o durante 15 minutos de manera absolutamente libre, consciente y racional, se darían cuenta que esto es bastante difícil. ¿Por qué? Porque normalmente estamos condicionados, nuestras acciones están condicionadas. Es decir, tenemos acciones porque alguien más nos lo sugiere, o hacemos acciones porque nuestro estado de conciencia está alterado, o porque hacemos acciones sin pensarlo de manera racional. Un buen ejemplo para esto, sin duda, puede ser el pensar en el semáforo, en los altos, ¿no? Cuando alguien va conduciendo o cuando alguien va caminando, si se está enfrente de un semáforo, de manera consciente y racional no se va a detener, o sea, no hace la reflexión para decir, voy a detenerme porque entonces si me paso el alto voy a obstruir el tráfico de las demás personas o puedo ocasionar un accidente. Este tipo de acciones son de manera inconsciente y fluyen de esta manera. Así que el 80% de las acciones que llevamos a cabo son, digamos, de manera automatizada. La moral, entonces, va a ser el conjunto de normas que regula y determina la forma en la que los seres humanos se conducen socialmente. Estas normas estarán impuestas por los estados o por el contexto cultural. Así que la moral es una reflexión de las normas que nos impone la sociedad para poder vivir en conjunto. Así que el semáforo o el alto va a ser una de las referencias para ese contexto social, ese contexto moral que me exige a mí llevar a cabo ciertas acciones para no transgredir a los demás en nuestra forma de interactuar. Hagamos una diferenciación entre ética y moral. La ética va a surgir en la interioridad de los individuos como resultado de sus reflexiones y sus elecciones, es decir, la ética es una reflexión personal. Influye en la conducta de manera consciente y voluntaria. Cada vez que yo deseo actuar de manera ética, lo hago de manera muy consciente. Y el fundamento de la ética van a ser los valores en sí mismos. Mientras que la moral nace en el marco de una sociedad normativa y nos va a definir las formas de interacción, va a influir en la conducta desde el exterior e incluso desde el inconsciente, y el fundamento va a estar en la coerción y en la imposición y en la punición. Es decir, si yo no cumplo una regla moral, la sociedad me va a castigar, va a generar un castigo para mí o una coerción al respecto. Mientras que si yo no cumplo una regla ética, lo que va a suceder es que yo misma me voy como a autorregañar. ¿Sí? Les pregunto entonces ahora a quienes están en el Facebook Live, ojalá se animen a participar a través del chat, si ustedes consideran que pasarse el semáforo en rojo sería un acto de orden de lo ético o el orden de lo moral. Mientras van llegando sus respuestas, voy a hacer un análisis de confrontación entre la moral y la ética, ¿no? La moral presupone principios y procura aplicarlos a situaciones. Es decir, la moral nos dice de antemano, quizá antes de que las situaciones se den, cuáles son los principios desde los cuales trabajar. Luego, la ética, a partir de las situaciones, va a buscar los principios que sean aplicables a la situación. La moral se va a preguntar por lo que se debe hacer, mientras que la ética va a preguntar por qué se debe hacer lo que la norma recomienda, o la moral en este caso recomienda hacer. La moral va a juzgar sobre el valor moral de los actos particulares, es decir, la moral nos va a decir, desde juicios de valor, nos va a decir si las acciones son buenas o malas. La ética nos va a indagar sobre el fundamento de los juicios de valor, es decir, cuál es la razón por la cual la moral determina si un acto es bueno o malo. La moral es un saber prefilosófico, es decir, es un saber que estaría antes de lo moral, antes de la reflexión, mientras que la ética es un saber filosófico, es un saber pensado desde la razón.
La moral va a ser un saber imprescindible para el recto obrar, o sea, usted puede obrar de manera moral y esto lo que la sociedad lo va a calificar como si fuera una persona buena, mientras que obrar de manera ética no necesariamente va a caer en la clasificación de lo bueno o de lo malo. La moral es espontánea y es asistemática, mientras que la reflexión ética es sistemática, la reflexión moral es acrítica, mientras que la ética debe ser crítica, y la moral es un saber apoyado en lo prerreflexivo, no hay una reflexión de nuestras acciones. Así que la ética va a ser reconstructiva. Y en atención a lo que ustedes han mencionado a través del Facebook Live del Programa Universitario de Bioética, pues la mayoría están diciendo que algunos están diciendo que es un acto moral y algunos están diciendo que el pasarse el semáforo en alto sería un acto ético. Efectivamente es una situación que nos condiciona y que nos pone en una reflexión bastante compleja, porque si bien yo me paso el semáforo en alto, puede ser porque estoy teniendo una emergencia y aunque soy consciente de que voy a ocasionar un accidente, reflexiono acerca de la precariedad de mi urgencia. Mientras que si yo me detengo de manera automatizada frente al semáforo en rojo, pues estaríamos hablando del orden de lo moral. Así que tendríamos, digamos, una visualización de doble sentido. Si lo hacemos de manera constante es porque la imposición del semáforo es un rasgo de lo moral y el pasármelo porque tengo una urgencia podría ser una elección ética. ¿Sí? Es importante que tengamos claro que la palabra moral no está ligada con la religión, sino que está ligada más bien con el contexto cultural. Solemos vincularla con el contexto religioso porque nuestra cultura está fundada en principios del cristianismo. Y entonces pensamos que actuar de manera correcta es conforme a la religión y realmente más bien es que nuestra cultura está sedimentada en este contexto. ¿Sí? ¿Por qué los seres humanos deben ser seres morales? Esto es una pregunta que yo les hago a ustedes. ¿Por qué si nosotros somos tan racionales, digamos que hay quienes nos dicen que estamos en la cadena del raciocinio, estaríamos por encima de muchas otras especies? ¿Por qué necesitamos algo que nos regule para poder convivir entre nosotros? Es decir, en términos un poco más filosóficos, ¿cuál sería la genealogía de la moral? ¿En qué momento los seres humanos empezamos a necesitar de la moral? Esto pienso que sería interesante que lo fuéramos reflexionando. Yo podría decirles de manera apresurada que en gran medida necesitamos ser seres morales porque nuestro instinto es deficiente, sobre todo nuestro instinto para sobrevivir y nuestro instinto para vivir en comunidad. Esto, podemos encontrar ejemplos de esto bastante nutridos en nuestra cotidianidad. Ustedes pueden ver periódicos o pueden ver el noticiero o pueden ver algún portal de noticias y se darán cuenta que los seres humanos a veces eso que nosotros llamamos sentido común y que creemos que es como parte de la lógica, no nos es tan común. Y entonces tenemos un instinto de supervivencia bastante limitado. Elisa Ceballos dice que es para limitar las actuaciones, que para eso necesitamos ser seres morales. Y Mariana Ibarra dice, no se escucha o soy yo. No sé, creo que sí se escucha, ¿verdad? Gracias. Sí, sí se escucha, Mariana. Quizás si le subes un poquito podría. Gracias, Apolo. Si le subes un poquito podrías escuchar. Entonces, les decía que necesitamos las reglas morales porque nuestro instinto nos falla. Es decir, nosotros necesitamos un entrenamiento muy largo de aproximadamente algunos países dicen que es 21 años, otros países dicen que es 18 años de entrenamiento para poder vivir en sociedad. Esto quiere decir que necesitamos ser entrenados en nuestra forma como convivimos. Si ustedes lo piensan un poco y ven las relaciones, la forma en que los niños pequeños se relacionan, pues es bastante agresiva porque no tienen como una medida de la fuerza, su instinto de supervivencia está bastante limitado, podríamos decir que incluso se ponen en peligro de manera constante. Así que la moral nos sirve para resguardar nuestra vida.
Si ustedes ven los noticieros o un portal de noticias, se darán cuenta que hubo N cantidad de asesinatos por cuestiones que no están relacionadas con la supervivencia, es decir, que nosotros como especie nos estamos atacando a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nuestro instinto nos falla, porque el sentido común no es nada común. Si se dan cuenta y revisan otra cosa que hay quienes, digamos, que no entra dentro de la categoría del instinto, es por qué los seres humanos o las personas violan. ¿Por qué hay personas que violan a otras personas? Y esto es porque el instinto no nos da para darnos cuenta efectivamente que esto no es lo adecuado, ¿no? Que deberíamos reproducirnos en condiciones, digamos, de compatibilidad. Hay quienes argumentan efectivamente que los hombres violan a las mujeres porque su instinto se los exige. Si eso fuera así, las mujeres cada vez que están durante su ciclo de ovulación, pues también estarían violando hombres de manera categórica, así que esto no estaría, digamos, dentro de esta conceptualización. Entonces, tenemos un instinto que ha sido subdesarrollado, que se nos ha atrofiado y por eso necesitamos la moral para que nos demarque cómo relacionarnos con los demás. Además, cuando a nosotros se nos limita, digamos, una capacidad o una de nuestras capacidades, otra se potencializa de manera alta. Es decir, cuando alguien pierde la visión, es probable que su audición se aumente. O cuando alguien pierde, digamos, la capacidad de hablar, otros sentidos se desarrollan. En este caso, podríamos decir que al perder el instinto, este instinto de preservación colectiva y de, digamos, de convivencia con los otros, se nos ha desarrollado la corteza prefrontal, que nos permite llevar vida académica, es decir, a tomar decisiones reflexivas, tener libre voluntad y también tomar decisiones, es decir, tener responsabilidades, lo que nos llevaría a pensar en el sentido ético. Espero que eso nos haya quedado claro, ¿sí? Ahora, para hablar acerca de la ética que se aplicaría dentro de la bioética, existen dos tipos de teorías que intervienen en este campo de conocimiento. Las teorías éticas de tipo teleológicas, es decir, aquellas que están dispuestas hacia un fin o una meta en sí misma, y dentro de ellas podríamos categorizar la ética aristotélica, la ética estoica, la ética tomista y la ética utilitarista. Por su parte, tenemos además las éticas de orden deontológico, es decir, de tipo de deber, éticas del deber, en donde vamos a encontrar a Jeremy Bentham, a Kant y a Habermas. Estos serían los dos tipos de éticas, de reflexiones éticas o de teorías éticas que tendrían gran intervención en la conceptualización de la bioética. Hablemos ahora un poco acerca de Aristóteles. Aristóteles es un filósofo ateniense, nació y falleció en el 384 al 322 a.C., fue discípulo de Platón y maestro de Alejandro Magno. Esto nos da un poco de luces para entender por qué al día de hoy seguimos, digamos, aplicando las reflexiones que Aristóteles nos dejaba. Finalmente, el hecho de que Alejandro Magno fuera uno de los pilares para la consecución de la cultura de Occidente y que su maestro fuera Aristóteles, pues nos permite hacer, digamos, la reflexión de que en él tenemos uno de los pilares. En su obra, La ética nicomaquea o Ética para Nicómaco, texto que les recomiendo ampliamente porque les va a nutrir muchísimo la conceptualización de la ética, Aristóteles define la virtud como hábito o modo de ser que depende de nuestra voluntad. Es decir, nosotros podemos, dice Aristóteles, podemos elegir nuestra forma de ser, que consiste en ese medio que hace que nos relacionemos con los demás, determinado por la razón en la forma que lo decidirá un hombre prudente. Pensemos también que este maestro de Aristóteles fue Platón y Platón a su vez planteaba en sus diálogos la ética como el justo medio.
Es decir, no transgredir al otro, no transgredirme yo mismo y poder llevar una vida con prudencia, ¿vale? Además de definir la virtud, define Aristóteles también digamos, el hábito. Y él dice que es aquel acto que incorporado a la memoria y la experiencia da facilidad en el obrar, de manera que aquello que alguna vez fue ejercido mediante el uso consciente de la voluntad, luego pasa a ser connatural al modo de ser de la persona, es decir, en la práctica. Dice Aristóteles que para poder tener una acción ética o poder constituirnos como personas éticas, necesitamos hacerlo de manera práctica, es decir, tomar decisiones éticas de manera constante. El ejemplo que nos proporciona Aristóteles es a través del arquero que todos los días practica lanzando sus flechas a una diana. De esta manera, el arquero perfecciona su técnica y cada vez lo hace mejor. Así que si nosotros quisiéramos ser personas éticas, a diario deberíamos practicar tomando decisiones éticas de manera constante. Ahora vamos a hablar un poco acerca de Immanuel Kant, en quien me tomaré un poco más de tiempo en reflexionar. Kant es el filósofo de Königsberg. Se le conoce así porque Kant nunca salió de este pueblo en Prusia, en la actual Prusia, pues. Nació el 22 de abril de 1724 y fallece en 1804. Algunos datos interesantes de la vida académica de Kant es que sus enseñanzas religiosas se basaban en el racionalismo, más en el racionalismo que en la revelación divina. Para esto es importantísimo que tengamos claro que el momento histórico en el que Kant nace, digamos, en el que su pensamiento tiene ejercicio, que es conocido como el racionalismo, y aquí se consideraba que la medida de todas las cosas iba a ser la razón. Si yo quería aprender algo, ese algo tenía que pasar por el raciocinio. Si no pasaba por el raciocinio, no era susceptible de ser conocido. Por esto queda, digamos, por fuera un poco de la reflexión, todos aquellos aspectos metafísicos, ¿no? Entonces, sus enseñanzas religiosas se basaban en la reflexión de la razón. En 1792, Federico Guillermo II le prohibía a Kant impartir clases o escribir sobre asuntos religiosos justo por este tinte de racionalista, y Kant decide tomar en cuenta, digamos, esta prohibición y la lleva acata, pues, la orden durante 5 años hasta la muerte del rey. En 1798 se retira de la docencia universitaria, publica todo un epítome donde contenía su expresión, digamos, más pura acerca de sus ideas en materia religiosa. Es importantísimo también que tengamos claro que Kant fue maestro de matemáticas y de lógica, por eso su conceptualización de la ética era de manera muy formal, digamos en estricto sentido, de tal manera que él pensaba que la ética tenía que funcionar de la misma manera como funcionan las matemáticas. Kant va a ser el primer filósofo que nos va a hablar acerca de la dignidad humana y lo hace a través de estas ideas que traigo hoy para ustedes. Una, que los seres humanos merecen un trato especial y digno que posibilite su desarrollo como personas. Dos, que el hombre es un fin en sí mismo y no un medio para usos de otros individuos, lo que lo convertiría en cosa. Y aquí quisiera pedirles que reflexionemos un poco. ¿Qué tan factible es que ustedes en sus relaciones interpersonales puedan relacionarse con los demás a modo de fin? Es decir, que ustedes vean a los demás seres humanos de su entorno como fines en sí mismos, es decir, que se relacionen con ellos para que ellos consigan sus objetivos y no ustedes para conseguir sus propios objetivos. En otras palabras, ¿qué tipo de relación hay en ustedes con otras personas que no tenga intereses de por medio? O replanteo la pregunta,
¿Tienen ustedes relaciones interpersonales que sean completamente desinteresadas? Igual, lo sigo leyendo en el chat y continúo. Los seres irracionales como los animales pueden ser medios. Ojo, esto lo dice Kant, esto no lo estoy diciendo yo, pero quizás es una forma de él de justificar, por ejemplo, que utilicemos animales para la alimentación y así. En cambio, la existencia de las personas es un valor absoluto y por ello son merecedoras de todo respeto moral. Es decir, simplemente por entrar en la clasificación de la especie humana, dice Kant, somos merecedores de respeto absoluto, ¿sí? Y para finalizar, dice Kant, la discriminación y la esclavitud son acciones moralmente incorrectas porque atentan contra la dignidad de las personas. Vuelvo y les reitero que estamos hablando de un filósofo que expone su pensamiento a partir de 1700 y cacho, así que este hombre se estaba adelantando a su época muchísimos años. Voy a leer un momentito algunos de los comentarios con respecto a la pregunta que les hice. Dice Polo que es imposible no tener relaciones que estén mediadas por el interés. Alexei Insolens dice que son meros medios. Iris Durán dice, pienso que el ser humano es egoísta por naturaleza, ya sea consciente o inconscientemente, buscamos beneficio o satisfacción al estar o convivir con alguien. Y muy interesante su postura. Apolo Márquez, tratar a las personas como fines no implica el desinterés, ¿o sí? Justo esa es la pregunta. Si tú tratas a los demás como fines en sí mismos, la idea es que no hay un interés en la relación que estableces. Mi pregunta es, ¿tienes relaciones completamente desinteresadas? Mario Flores dice, habría que reducir el individualismo. Candela Duarte dice, es muy difícil pensar en relaciones sin esperar algo a cambio en absoluto. Así sea lo que esperamos, sea en su tiempo, en su amistad, ¿no? Dice Ramarquis, sí las tuve desinteresadamente, pero no fueron positivas para mí. Ahora considero deben ser mutuas. Y luego dice Galle, básicamente en una amistad se da algo a cambio, aunque no nos demos cuenta. Efectivamente, pareciera que es muy contrastante. Yo sigo creyendo que el doctor Alonso es muy lindo por seguir confiando en mí, pero él sabe que a mí me gusta romper corazones. Y en esta ocasión se lo voy a romper muchos. No hay ninguna relación interpersonal entre seres humanos que no esté mediada por el interés, ni siquiera el afecto que los padres tienen a sus hijos, porque los padres cuando tienen hijos normalmente los tienen porque ellos quieren ser padres, no porque quieran sacar adelante a esa persona y que crezca y sea feliz y viva en un contexto hermoso, no, lo hacen porque quieren ser padres. Así que a partir de allí podríamos encontrar muchos intereses en las personas que nos encontramos en nuestro entorno, ¿no? Básicamente, cuando entablamos relaciones de amistad, hay algo de esa persona que a nosotros nos beneficia y lo potenciamos para nosotros. Voy a leer un par de comentarios más. Dice Samuel León Martínez, por ejemplo, con mis hermanos trato de tomar en cuenta siempre sus opiniones y preferencias antes de tomar una decisión que nos afecte a todos. Tenemos un interés en común y buscamos estar satisfechos sin tomar decisiones por los otros. Esa es una muy buena medida, sin embargo, sigue habiendo un interés allí, aunque sea pequeño, pero sí, o colectivo, sigue habiendo un interés. Siempre debe haber un interés benéfico o maléfico. La apuesta de la filosofía, dice Judith Flow, dice, la apuesta de la filosofía en el ámbito de la educación es cambiar esa ideología individualista. No lo sé. Podríamos, interesante pero discutible, les decía al inicio. Silvia Alejandra Grela dice, ninguna relación es desinteresada y ese interés no tiene por qué ser malo. Efectivamente, no tiene por qué necesariamente ser completamente egoísta o que sea solamente para beneficio mío. Estoy yo también en la posibilidad de brindar algo a cambio. Dice Axel Cortés, siempre debes dar algo a cambio para así poder recibir algo de interés. Así es, completamente de acuerdo. Entonces, continúo un poco.
¿Qué nos dice la ética kantiana? Aquí esto se va a poner un poco interesante porque el discurso kantiano, digamos, es muy florido, entonces necesito que me presten mucha atención para que le entendamos un poquito a Kant. La ética kantiana se le conoce como ética deontológica o ética del deber, es decir, de las obligaciones que tenemos. Dice Kant que el hombre actúa de manera ética por el deber, o sea, solo se considera una acción ética cuando el hombre actúa íntegramente por el deber. Ahora lo vamos a ver con un pequeño ejemplo. Toda ética debe ser universal y racional. La ética kantiana está vacía en contenido, pues no muestra un fin en sí mismo, es decir, la ética kantiana es una ética que se queda en el planteamiento de lo formal porque su aplicabilidad en un contexto real como el que nosotros tenemos resulta muy complejo. Y esto pues lo vamos a ver expuesto en la crítica de la razón práctica. Este es Immanuel Kant y vamos a hablar de las acciones, de cómo clasifica las acciones Kant. Él va a decir que tenemos dentro de la ética 3 tipos de acciones. Las acciones que son contrarias al deber, las acciones que son conformes al deber y las acciones que son por el deber. Para Kant, las únicas acciones que son, que son consideradas como realmente éticas, son las acciones por el deber. Perdón, me equivoqué en el subrayado. Vamos a ver un ejemplo. Este es un ejemplo que a mí me gusta utilizar porque lo encuentro muy didáctico y me lo regaló en algún momento algún alumno de ciencia forense y me parece que funciona perfectamente. Vamos a tener a Patricio Estrella. Patricio Estrella es un personaje que todos conocemos, y Patricio Estrella, independiente de nuestra crisis existencial que eso pueda representar, se está ahogando. Él vive en el fondo del mar, pero él se está ahogando. Así que nuestra primera opción sería no salvarlo, que es como no me meto en aquellos problemas en donde no me están invitando, y Kant clasificaría esta acción como una acción en contra del deber, es decir, no cumplo con mi deber. La siguiente opción sería lo salvas con una inclinación mediata, es decir, cumples con tu deber, pero lo haces para obtener reconocimiento, que la gente diga, oh, qué persona tan amable eres, qué fantástico eres, salvaste a Patricio Estrella. Y esa mediación hace que esta acción esté, digamos, conforme al deber, pero que tenga una inclinación. La otra opción es salvarlo, pero lo salvas porque es tu mejor amigo. Y esta acción va a ser una acción conforme al deber, ¿sí? Una vez más, es una acción que está de acuerdo con el deber, pero tiene una mediación. En la clasificación que nos presenta Kant, ninguna de estas acciones son acciones éticas. ¿Cuál sería entonces la verdadera acción ética? Salvar a Patricio Estrella porque es nuestro deber, sin ninguna mediación al respecto, sin pensarlo, sin reflexionarlo, sin, digamos, llevarlo a la conciencia y encontrarle aspectos positivos. Lo salvan porque esa es nuestra obligación. Es un extraño y así se debe ser. En filosofía esto se le conoce como buena voluntad, ¿sale? Y va a ser la única acción que considera Kant que sea una acción ética. Y regreso a leer sus comentarios. Dice Juana Ayala, dice, el desinterés solo es posible como una norma o ley, lo que permita la objetividad. Diego dice, es demasiado malo que sigan existiendo cosas como la discriminación hoy en día, puesto que esta desencadena el odio en la comunidad. Completamente de acuerdo contigo. Yair Ramírez dice, como por ejemplo la lealtad, respondiendo a Axel. Arturo Hernández, el ser humano no es egoísta por naturaleza, al contrario, si no, no seríamos seres sociales. En cambio, Marx dice que según el contexto en el que se desarrolla el sujeto, será lo que le exprese con la sociedad. Lo que pasa es que vivimos en una sociedad que nos educa hacia el individualismo y no hacia lo colectivo.
De ahí que veamos más exacerbado el egoísmo, pienso. Es muy interesante tu punto de vista, Arturo, aunque yo estoy completamente de acuerdo contigo en que la sociedad actualmente nos está, digamos, formando, haciéndonos pensar hacia lo individual, porque quizá hay autores que se atreven a decir que hemos superado este pensamiento colectivo, pero eso puede ser una discusión bastante interesante. Dice Ixtli, doctora, ¿cómo aplicar esto de la buena voluntad o acciones éticas en cuestiones como la eutanasia o los transgénitos? Me acabas de complicar la conferencia. Qué cosa tan compleja. En 2 diapositivas antes les decía que la ética kantiana se queda en lo formal, ¿no? Valdría la pena que nosotros hiciéramos el esfuerzo efectivamente de aplicar la buena voluntad o el seguimiento de las acciones éticas de manera correcta en cualquier contexto de nuestra vida. Sin embargo, el contexto, tal como ustedes lo vieron con el tema del interés, es muy difícil lograrlo. En el tema de la eutanasia, podríamos pensar que un profesional de la salud administra la eutanasia a un paciente porque ve que está sufriendo mucho y digamos que lo correcto es terminar con su dolor. Sin embargo, tendría, digamos, el conflicto de no poderse aplicar porque uno, la ética médica les exige que su profesión está pensada para el resguardo de la vida y la restauración de la salud. Eso incluiría que no puede asesinar o no puede procurarle la muerte a una persona. En términos estrictamente lingüísticos, esto quedaría por fuera del ejercicio médico. Lo otro sería que no estaríamos tomando o tendríamos que tomar en consideración la opinión del paciente. ¿Qué tal que el paciente cree que tener dolor al final de su vida le va a resarcir quizá todos los errores que haya cometido en su vida? Entonces entraríamos en una consideración de doble sentido y tendríamos que aplicarle un poco de moral. Y entonces todas estas consideraciones nos harían ya extraer fuera de la conceptualización de la ética. Vuelvo a leer los comentarios. Dice Mario Flores, respecto a la buena voluntad, lo bueno es preservar la vida, la voluntad es la decisión de hacer cualquier acción encaminada a ello. Dice Vero Yodobono, salvar a alguien de ahogarse sí sería dar sin esperar nada. Así es, esa sería la única buena acción. Alex Sainz dice, ahí utilizaría la ética consecuencialista utilitarista. No te me adelantes, Alexei. Arisbeth González dice, depende el interés que tengas al hacerlo. Y dice Ixtli, en Colombia la eutanasia se aplica por un deber kantiano o por una cuestión de respetar una moral. Ixtli, fíjate que en Colombia es muy interesante porque la eutanasia no se aplica a personas que no la soliciten. Solo se aplica a quienes la piden. Así que entraría allí consideraciones de lo moral y entonces cambiaría, digamos, un poco el aspecto de la buena voluntad. Te voy a poner un ejemplo, cómo sería una acción ética de un profesional de la salud para que tú te conceptualices y quizá cómo podría llegar esto a conflictuarnos como sociedad. En el interior de la República Mexicana está penalizado la práctica del aborto, tanto para quien la realice en términos técnicos, es decir, el profesional de la salud que le asista, y la persona que se lo practique. Está súper penalizado, en fin, hay como diversas controversias al respecto. El hecho de que una mujer necesite que se le practique un aborto por cuestiones de salud implicaría que un profesional de la salud, si tiene buena voluntad y en términos estrictamente éticos, lo practicara, sin tomar noción de que puede ir a la cárcel, de que lo van a juzgar, de que posiblemente el hospital se meta en problemas. Si no toma en cuenta esto y lo único que le interesa es salvar la vida de la paciente, entonces estaremos hablando de un acto de buena voluntad. Sin embargo, pues es muy difícil llegar a esta conceptualización. Quizás se podría hacer un ejemplo que podría llevarnos a esta reflexión. Dice Manuel Estrada, el hecho de que la buena voluntad tenga un valor ético no vuelve a la ética como un medio para conseguir un tipo de reconocimiento, ya sea personal o social. Quizá te llevaría a tener un autorreconocimiento para ti mismo,
Digamos que la ética lo que hace es marcarte los valores que tú mismo te pones para alcanzar tus propias metas, tu propio telos, ¿sí? Digamos que para ti la ética nos dice que el fin último del ser humano, el sentido de la vida, por decirlo de alguna manera, es buscar la felicidad. La cosa se pone interesante cuando definimos qué es felicidad para cada uno de nosotros. Si para mí ser feliz es conseguir mi título de licenciatura, titularme de, no sé, de filósofa, entonces yo me impongo ciertos valores y principios para alcanzarlo y será mi propio reconocimiento. Pero no busco, digamos, si fuera un acto de buena voluntad, no buscaría titularme de filosofía para que los demás me reconozcan como ello, ¿no? Dice Araceli Pacheco. Ahora con lo de la pandemia se ve que no se puede sobrevivir en soledad, sino que se tiene que apoyar en la comunidad que nos rodea. Completamente de acuerdo. Vero dice, en este momento solo piensas en que no se muera. Así es. Johnny Bautista dice, hacer acciones de buena voluntad hace sentir placer hacia uno mismo. Es una muy buena pregunta. Yo diría que sí, pero tampoco ese debe ser tu motivante para hacerlas. Yo creo que eso es como lo fundamental, que no necesites un motivante externo que es más allá del deber de hacerlo. Ahora veamos un poco acerca del imperativo categórico kantiano. ¿Qué es el imperativo categórico? Son 3 frases a modo de obligación, es decir, imperativo quiere decir que es una orden, que es categórica, es decir, que no hay una opción de cuestionarla, ni dudarla, ni criticarla, que nos indicará cuáles serán los 3 pasos para seguir hacia la ética. Esto está expuesto por Emmanuel Kant en la Metafísica de las Costumbres y dice, obra solo de forma que puedas desear que la máxima de acción se convierta en una ley universal. Esto suena muy bonito, pero ¿qué quiere decir de trasfondo? Quiere decir que Kant nos está diciendo que tenemos que actuar de forma que solo podamos desear que todas las acciones que yo haga se conviertan en ley y que si alguien más tiene esas acciones conmigo, yo me voy a sentir bien al respecto, ¿sí? Luego dice, obra de tal modo que uses la humanidad tanto en tu persona como en la de cualquier otro, siempre como un fin y nunca como un medio, que ya habíamos hablado un poco acerca de esta reflexión. Y por último dice, obra como si, por medio de tus máximas, fueras siempre un miembro legislador del reino universal de los fines. Esto quiere decir, o más bien nosotros lo hemos identificado en nuestro contexto religioso, cultural, como el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. De tal manera que nos pide que actuemos como si nosotros pudiéramos juzgar a los demás por medio de nuestras acciones. Si yo actúo de manera correcta siempre, entonces voy a poder juzgar a quienes no lo hacen de esta manera. Más o menos en términos generales, es lo que nos dice el imperativo categórico kantiano. No sé si tengan preguntas, doctor Alonso. ¿Gusta que siga leyendo yo el chat? Gracias, gracias. Dice Diego, en estos tiempos de pandemia es cuando uno reflexiona su forma y método de hacer las cosas. Y sigo escuchando sus comentarios y les sigo leyendo a través del Facebook Live. Dice Noah Sod, esas oraciones podemos utilizarlas para publicarlas y así tener nuestra asistencia del día de hoy. Es una pregunta bastante interesante, Noah. No lo sé, ya me imagino que en el chat te responderá. Ahora tenemos a Sir Jeremy Bentham. Este hombre es una cosa muy fantástica y muy especial para la ética, como teórico de la ética, por muchas razones. Él es un filósofo, matemático, arquitecto, abogado, ingeniero, que nació en 1748 y murió en 1832 en Londres. Estas imágenes que ustedes ven aquí está Sir Jeremy Bentham, y estas son imágenes de lo que él concibió como el panóptico, y esta es una de las aplicaciones del panóptico. ¿Han oído alguna vez escuchado hablar del panóptico o han
leído algo acerca del panóptico. Mientras ustedes me lo comentan a través del chat, yo les voy a contar acerca de un poco más acerca del panóptico para que nos ilustremos. El panóptico es un modelo, digamos, son planos de un modelo carcelario que instauró Jeremy Bentham, porque en su época cada que alguien cometía un delito, se le sancionaba con la pena de muerte. Es decir, que si alguien se robaba una pluma y era cachado en el acto, lo mataban. Si alguien asesinaba a otra persona, recibía el mismo castigo. Así que Jeremy Bentham pensó que debía existir la posibilidad de encontrar una forma de reformar a las personas, es decir, de hacerles pensar que sus actos, digamos, fueron mal hechos y cambiarles la forma de pensamiento. Así que él genera este modelo y este modelo, por causas muy fortuitas, llega a Latinoamérica. Si ustedes han tenido la oportunidad de visitar, por ejemplo, el Museo de Lecumberri, se darán cuenta que ese es el panóptico quizá más grande que exista en México. ¿Qué es el panóptico específicamente? Es un modelo carcelario que tiene una torre de vigilancia aquí en el centro. Pueden visualizarlo, voy a marcar con el puntero. Aquí, si ustedes logran verlo, en el punto central, hay una torre de vigilancia y estas, digamos, son algunas de las filas en donde se encuentran las cárceles. Y el sistema consistía en tener paredes muy altas para que los presos no se escapen, que las cárceles entre ellas midieran 2 por 2 metros, que no se pudieran comunicar los presos entre ellos, así como se puede visualizar aquí, y que solamente pudieran ser observados por el punto de vigilancia. Dentro del proyecto carcelario que propuso Bentham, la vigilancia constante hacía parte pues de la reforma digamos, a la forma de actuar de las personas que cometían delitos, y de manera esporádica y aleatoria salían los vigilantes a golpear a cualquiera de las cárceles. Como no se podían comunicar, no tenían claro cuál era el error que había cometido, digamos, el otro preso, y entonces, como ni siquiera ellos mismos sabían qué error habían cometido, total que ellos sentían que todo el tiempo los estaban vigilando. Y efectivamente sí se les reformaba, digamos, el carácter y cambiaban, pero porque tenían casi padecimientos psiquiátricos por esta vigilancia constante. Es muy interesante porque insisto, estos planos llegaron a Latinoamérica. En México tenemos el ejemplo del Museo de Lecumberri, que está construido a modo de panóptico. En Colombia está el Museo de Arte Moderno de Bogotá, que también está construido de esta forma. Cuba tiene grandes ejemplos al respecto. Y digamos que las escuelas y los hospitales están construidos de esta manera, de tal manera que quienes están al mando puedan, digamos, tener una vigilancia panorámica. Así que si volvemos algún día a la realidad de las aulas, se darán cuenta que los profes tienen acceso desde ciertos puntos, tienen acceso a toda la visualización de los salones, y esto lo hace muy interesante. Voy a dejar de remarcar el puntero para continuar. Entonces, esto es una de las razones por las cuales es muy importante Bentham para nuestro pensamiento al día de hoy. También porque él influencia a, digamos, parte de su teoría llega a la reflexión de Michel Foucault, y va a escribir una obra bastante interesante conocida como Vigilar y Castigar, y que es una crítica al panóptico totalmente. Y lo interesante es que el día de hoy nuestra sociedad nos ha invitado a vivir en un panóptico constante, un panóptico que nosotros exigimos, pedimos y potencializamos todo el tiempo porque nos gustan, que sepa la gente en dónde estamos, y lo publicamos en redes sociales y publicamos nuestras fotos, y nos encanta que nos estén vigilando todo el tiempo. Pero además de esto, que es bastante interesante, digamos, para una reflexión social de nuestra cultura el día de hoy, tenemos 2 cosas interesantes de Jeremy Bentham. Primero, que tenía un ego gigantesco, y yo creo que esto va a hacer que lo recuerden mucho, o por lo menos que no se les olvide.
Jeremy Bentham fue el fundador del colegio de College of London y en los estatutos Jeremy Bentham exige ser el presidente de este colegio aún después de él fallecer. Así que a él lo momifican y lo ponen en esta urna y cada vez que hay consejo directivo del College of London, llevan esta urna para que Jeremy Bentham presida las sesiones del colegio. De hecho, hace menos de una semana se publicó una imagen muy simpática porque le pusieron cubrebocas a la imagen de Jeremy Bentham, lo cual lo hace bastante interesante. Además de esto que les estoy contando, que es bastante chusco, Bentham es el padre del utilitarismo, de la ética conocida como ética utilitarista, que es la corriente filosófica propuesta por Bentham en un texto conocido como Introducción a los principios de la legislación moral. Esta es la cabeza de Jeremy Bentham, la cabeza real de Jeremy Bentham, que está momificada, pero el proceso de momificación no salió tan bien, así que cuando hay sesiones del Colegio de Londres, del College of London, lo que hacen es quitarle la cabeza de cera, ponen esta que es la cabeza real, y ahí está Bentham presidiendo tal como él exigió. Entonces, dentro de la conceptualización del utilitarismo de Bentham, dice que el hombre se mueve en su totalidad por el principio de mayor felicidad. Es decir, que el hombre o la humanidad efectúa sus acciones, tanto públicas como privadas, buscando siempre la máxima felicidad. Yo quiero preguntarles a ustedes en el chat, por favor, si lo quieren compartir, para ustedes, ¿qué es la felicidad? ¿Cuál es su felicidad o cómo conseguirían ustedes la felicidad? Les pongo ejemplos. Hay personas que dicen, mi máxima felicidad será que mis hijos se titulen, o mi máxima felicidad es conseguir una casa. Hay otras personas que dirán, no, para mí la felicidad es poder elevar mi espíritu y conectarme con el cosmos. Otras personas dirán, mi mayor felicidad es tener un Ferrari. Les pido, por favor, que nos vayan. Sí, lo sé, Candela, está bastante fea. La carita de Bentham se ve bien feita. Pero esa es su cara real, el proceso de momificación quedó así. Entonces, dice Bentham que vamos a entender la felicidad como la disminución del dolor y el incremento del placer. Dice, voy a leer algunos de sus postulados. Dice, Leslie, está rodeada de las personas que amo. Dice que esa es su felicidad. Manuel Estrada, adquiriendo conocimientos. Mario Flores, ¿es una construcción hormonal o personal, Mario? Tú dices hormonal, pero yo creo que quisiste decir personal. Dice Lolis Moreira, mi felicidad es que mi familia esté bien. Diego Isaías dice, conseguir todos mis objetivos. La felicidad, dice Vero, es sentirse bien con uno mismo. Elisa Ceballos dice, lograr que en ese momento se produzca placer siempre es temporal. Tenme esa idea allí súper sostenida, Elisa. Grisel Plata dice, salir libremente, que no haya violencia e inseguridad. Araceli Pacheco dice, para mí la felicidad es estar viva el día de hoy. José Juárez dice, es el estado más pleno y realizado de una persona. Dice Galle González, las cosas pequeñas o esos breves momentos que compartes con la gente que amas. Valeria dice, mi felicidad es sentirme plena conmigo misma, ver a las personas que amo con salud y alegría. Mónica Herrera dice, yo creo que la felicidad son momentos como oír el canto de los pájaros, el abrazo de un hijo, el beso de un padre. Luego dice Kirk Tiberius, dice, pero la felicidad corresponde a estados transitorios, según Jonathan Cueto. Dice María Victoria, felicidad para mí es el conocimiento y materialización de mis deseos en conjunto con el deseo de otros. Gus dice, es solo un estado de satisfacción en el cual el estado de ánimo es más animado que cualquier otro sin llegar a ser permanente. Pedro dice, para mí la felicidad es un fin imposible que se busca constantemente sin llegar a él, pero conformándose con intentarlo diariamente. Mario dice que es hormonal. Gracias, Mario. Johnny Bautista dice, de acuerdo con el texto histórico de 1789, mientras que ocurría la Revolución Francesa, puedo poner como concepto de felicidad era encontrar la libertad.
y como felicidad es tener un excelente estado de salud. Jackie dice, mi felicidad es tener a mi familia unida. Silvia Alejandra dice, la felicidad es tener muchas felicidades en muchos momentos durante toda la vida. Luego dice Miriam, dice, la felicidad es valorar lo que tengo y lo que soy. Rosalba dice, la felicidad para mí es disfrutar cada instante y valorar lo que tengo ahora. Yo les quiero proponer que veamos cómo dice Bentham, que es esta historia de la felicidad. Finalmente, entiendo que muchos tengamos como esta prevención en torno a hablar de la felicidad, porque pareciera que es una cosa muy hedonista o muy superficial. Sin embargo, dice Bentham que podemos encontrar elementos cuantitativos para medir la felicidad o medir el placer. De tal manera que Bentham dice que existen dos tipos de placeres, los placeres superiores y los placeres inferiores, donde los placeres superiores van a ser aquellos relacionados como con la conciencia, el conocimiento y el alma, mientras que los placeres inferiores van a ser aquellos placeres que están determinados solo por las sensaciones. Entonces, para poder determinar si lo que yo estoy sintiendo en este momento es felicidad o simplemente es una sensación, lo que puedo hacer es medir la duración del placer en términos de tiempo, cuánto tiempo dura ese placer, medirlo en términos de su intensidad, qué tan fuerte es ese placer, medirlo en términos de su extensión, de cuántas personas se benefician porque yo obtenga este placer y la probabilidad de obtenerlo. Así que si vamos pensando un poco en las cosas que nos han dicho a través del chat y quisiéramos hacer una medición, hay quienes nos han dicho que su placer es estar con su familia y estar bien con su familia. Hay otras personas que nos han dicho que es, digamos, la plenitud completa y máxima. Veámoslo en términos un poco más concretos. ¿Qué pasaría si alguien dijera mi felicidad es titularme de la carrera de médico, ¿no? Entonces vamos a hacerle pasar por esta medición cuantitativa para saber si su concepción de la felicidad es efectivamente un placer superior o se queda solo en la categoría de una sensación. Entonces, ¿cuánto tiempo va a durar el placer? Vamos a ponerle el ejemplo conmigo, de ser licenciada en filosofía. ¿Cuánto tiempo me ha durado ese placer? Pues desde que me titulé hasta el día de hoy, que pueden ser más de 13 años. Y sigue, ese placer sigue. ¿Cuál es su intensidad? Es muy grande porque me ha dado la posibilidad de estar con ustedes el día de hoy. La extensión, ¿cuántas personas se han beneficiado del hecho de que yo sea licenciada en filosofía? Pues yo creo que la mayoría de mis alumnos y aquellos a quienes les he dejado alguna inquietud y a su vez quienes ellos han generado su inquietud. Así que el número puede ser bastante alto. Y la probabilidad que tenía yo de obtenerlo pues era bastante alta, con algunas dificultades, pero era bastante alta. ¿Qué pasaría si yo les dijera que mi felicidad es tener el día de hoy un coche, un Ferrari, por ejemplo? Vamos a hacerle la misma práctica, ¿no? ¿Cuánto dura el placer en términos de tiempo? ¿Cuánto me duraría el placer de tener un Ferrari? Yo, desde mi punto de vista muy personal, creo que me duraría muy poco porque al sacarlo a rodar a la calle me angustiaría muchísimo que se lo robaran, que lo rayaran, que se acercaran y le miraran mal la pintura. Me duraría, no sé, quizá un mes, 2 meses. La intensidad es alta, sí, bastante alta, no tantísimo, pero sí alta. La extensión, ¿cuántas personas se benefician porque yo tenga un Ferrari? Pues quizá las 3 o 4 personas que invite a subirse a mi coche, pero no más. Y las probabilidades de obtenerlo al día de hoy son nulas. Así que no entra dentro de la categoría de un placer verdadero, diría Bentham. Yo creo que esto nos puede dar luces acerca de cómo podemos medir el placer y cómo podemos medir la felicidad. Dice Bentham que la felicidad tiene efectivamente elementos cuantitativos. Voy a permitirme leer algunos comentarios del chat. Dice Judith Flo, existen diferentes tipos de placeres de acuerdo con su duración. El más efímero es el sexual. Tienes razón, como lo acabamos de ver. Yo no sé si el sexual sea efímero.
Quizá el placer que se siente al consumir drogas, yo diría que es el más efímero y es como más sintético de todos, porque finalmente como que lo que crees que es una sensación no es ni siquiera una sensación, es solo una alteración de los sentidos. Dice Maggie Rodríguez, para mí sería que los animales humanos, los animales no humanos dejen de ser maltratados y sean los más libres posibles. Dice Jesús Javier, sensación de plenitud física y mental exenta de sufrimiento. Sirena dice, la felicidad se construye de momentos en los que se siente plenitud. Ivalú dice, la tranquilidad con momentos de plenitud. Diego dice, para mí la felicidad es estar un día más junto a mis seres queridos a pesar de las adversidades. Alexei dice, satisfacer la mayor cantidad de mis intereses. Alejandra González dice, la felicidad es momentánea. Tienes toda la razón. Dice Ereyas, dice, felicidad es un estado de plenitud, creo que tiene que ver con el respeto a los que me rodean y a mí misma con respecto a las acciones. Mario Flores dice, entonces la construcción de un placer superior implica algo más allá de la corporeidad. Por supuesto que sí, implica muchísimo más allá de la corporeidad. Sobre todo el interés de buscar el beneficio de los demás, que es lo que propondría Bentham. Judith Flood dice, aunque fue doloroso el examen para titularme, porque sí estuvo rudo, al final sí tuve una satisfacción al titularme. Judith, yo creo que todos pasamos por ese momento doloroso. Es súper doloroso titularse, súper, súper doloroso. ¿Qué quisiera yo agregar con respecto a al utilitarismo de Bentham? Uno, que no podemos limitarnos a ver el utilitarismo desde este punto de vista instrumentalista, que nos hace pensar en el utilitarismo como esta forma de utilizar a los demás, que eso es completamente desacertado. Es una forma reduccionista de ver el utilitarismo y muy simplista por demás. El utilitarismo lo que busca es la maximización de los placeres y la minimización del dolor, pero un poco más entrado en Bentham mismo, nos vamos a dar cuenta que lo que él propone es que la felicidad o la ética, las acciones éticas las podemos encontrar si las pasamos por la razón, tal como nos lo proponía Kant. Y entonces la invitación que él nos hace es que si encontramos o si nosotros pensáramos o pasáramos por la razón todas las acciones que llevamos a cabo en nuestra cotidianidad, no necesitaríamos del derecho, no necesitaríamos de las reglas, no necesitaríamos de los castigos. El simple hecho de pensar, de solo pensar una ocasión, las acciones que vamos a llevar a cabo, nos haría replantear muchas de nuestras acciones. Y lo segundo es que Bentham dice que parte del utilitarismo, más allá de pensar solo en el hedonismo, digamos, en el fomento de este placer físico, lo que nos invita a hacer es a buscar el bien común, aquello que beneficie a la mayoría, ¿sí? Entonces, si yo todo el tiempo estoy procurando el bienestar para ustedes, habrá algún momento en el que alguien más se preocupe por mi bienestar y esta conceptualización egoísta del ser humano se desvirtuaría. Pero pues está muy difícil llegar a ese punto. Una vez más queda, digamos, en la propuesta teórica que nos hace Jeremy Bentham. Dice Valeria Muñoz, personalmente siento que lo material no nos da felicidad verdadera, ya que al obtenerlo se siente una satisfacción momentánea, pero después pasa a ser algo más de todo lo material que tenemos. Exactamente, ese es el punto que dice Bentham. Si tú lograras identificar en las cosas del espíritu, digamos, en el ayudar a los demás, en el buscar el bienestar de la mayoría, logras encontrar placer, te darás cuenta que las cosas materiales son simples sensaciones. Dice Grisel Plata, la felicidad es personal. Por supuesto, el concepto de felicidad está en cada uno de nosotros. Y justo el tema de la moral viene a tener cabida en nosotros porque tenemos conceptualizaciones distintas de placer. Por eso Bentham nos invita a identificar estos elementos cualitativos de la medición del placer. Johnny Bautista dice, la felicidad suele ser momentánea, ya que siempre estamos buscando otros intereses. Así es. Dice Ivalú Turnes, y la consideración del utilitarismo en cuanto al respeto de la
de la sintiencia de los demás animales para Bentham, ¿cómo lo asociamos con esto? Justo en la búsqueda del bienestar de los demás. O sea, lo que propone Bentham es que busquemos el mayor bienestar para la mayor cantidad de personas. Y en la medida en que yo busque el bienestar para los demás, y los demás no solamente incluye a los seres humanos, sino todo mi entorno, se volverá como una cadena de favores y entonces me permitirá a mí también acceder a ese bienestar. Alguien más me lo procurará para mí. Ya casi para ir cerrando, vamos a hablar acerca de la ética personalista o el personalismo, que es la ética que se encamina hacia la reflexión de la persona. La ética personalista está estrechamente vinculada con la filosofía personalista y está nutrida por un importante número de autores como Emmanuel Levinas, Buber, Peterson, Edith Stein, Levinas, Karol Wojtyla. Este nombre es muy importante, particularmente Karol Wojtyla. Si a alguien le suena ese nombre es porque en algún momento se habrá dado cuenta que este distinguido señor no solamente fue papa, sino que también fue filósofo. Y su tesis fue sobre fenomenología y parte de su reflexión iba encaminada a la ética personalista. Así que esto también puede darnos un poco de luces hacia dónde se encamina este tipo de reflexión. Gabriel Marcel también está allí, Zubiri, Dietrich, hacen parte pues de los autores. La bioética centrada en la persona, o sea, la reflexión pensada de la ética hacia la persona, constituye un paradigma amplio y consistente para examinar las dificultades éticas y bioéticas del ejercicio clínico. Digamos que este modelo de ética personalista se ha utilizado mucho, sobre todo para definir aspectos clínicos, ¿sí? La ética personalista es un método propuesto para el ejercicio de la bioética, insisto, centrada en la persona. Personalista quiere decir que está centrada en la persona, además del enfoque multidisciplinar e interdisciplinar para considerar la ética y la persona como principios ordenadores en la toma de decisiones entre las diferentes disciplinas. Esta ética se considera necesaria ya que corresponde al ser humano, o sea, que hace correspondencia de manera ontológica al ser humano, de tal manera que busque su realización. ¿Esto qué quiere decir? Que la ética personalista se va a centrar en una reflexión que respete sí y solo sí a todas las personas. ¿Sí? Y que va a respetar por encima de cualquier otro tipo de valor la vida del ser humano. Sin embargo, la ética personalista está fundada en ciertos, digamos, principios que voy a exponerles a continuación. Estos son los principios rectores de la ética personalista. El primero es el principio de inviolabilidad de la vida humana o respeto por la vida física. Este va a ser el principio que antecede a todos los demás. Quienes se adhieren a la ética personalista parten del principio de que por encima de cualquier otra cosa va a estar la vida humana y el respeto a esta. Esto trae, digamos que es una reflexión vista de manera somera, vista por encima. Va a ser interesante, resulta como... O sea, vale la pena hacer este tipo de reflexión. Sin embargo, trae sus complicaciones, toda vez que dentro de algunas conceptualizaciones de la vida humana está también la consideración de la muerte. Y entonces ellos no aceptan la consideración de la muerte como tal. Otro de los principios rectores de la ética personalista va a ser el principio de libertad y de responsabilidad, que va a hacer referencia a la obligación moral de alguna manera de la preservación de la vida y la salud propia y ajena. El siguiente va a ser el principio de totalidad o principio terapéutico, es decir, que este principio les va a permitir a quienes hacen su ejercicio clínico dentro de la bioética con los principios rectores de la ética personalista, aceptar cualquier tratamiento quirúrgico
que permita sacrificar una parte para el beneficio unitario de la persona. Es decir, que si para sobrevivir yo necesito que se me ampute una pierna, entonces es válido dentro de la ética personalista. Aquí voy a retomar algunos de los comentarios que aparecen en el chat. Dice Maggie, y si la felicidad solo nos produce más dolor, pensando un poco en Schopenhauer, creo que la reflexión que nos produce un poco más de dolor es, en términos de Bentham, sería aquella felicidad que está encaminada solo como a los placeres mediatos, a los más de tipo sensación. José Juárez dice, la felicidad es muy relativa y diferente, depende de las transformaciones de tus intereses. Sin duda, por supuesto que sí, sin duda. Manuel Estrada, las personas con una identidad materialista pueden tener una felicidad duradera, aunque construida por su persona, porque ella cree que ahora, teniendo cosas materiales, puede sentirse feliz y realizada. Exactamente, y ahí encontramos como el meollo del asunto, Manuel, porque la conceptualización que cada una de las personas tiene de la felicidad es lo que hace que efectivamente necesitemos principios morales para poder convivir. Es decir, todos tenemos una idea distinta de felicidad. Dice Elisa Ceballos, que es el Papa Juan Pablo II. Silvia Alejandra también dice que es el Papa Juan Pablo II. Mariana Ibarra dice, pienso que la felicidad es sentirse satisfecho con lo que eres, haces y tienes. Si es en comunidad, mejor. Y si ningún ser vivo es abusado, mucho mejor. Ivalú Turnes dice, ¿es antropocentrismo? De alguna manera, sin duda, sí es antropocentrista. Recuerden que estamos hablando de teorías éticas que dan como fundamento teórico a la reflexión de la bioética, así que la reflexión más hacia las otras especies va a estar un poco más hacia adelante. María Victoria dice, algo que pensaba sobre los actuales activismos enfocados en los animales domésticos que se adecúan solamente al respeto de los animales. ¿Cómo buscar su bienestar si en el entorno hay incapacidad de vincularse de manera respetuosa entre los humanos? Pensando en que hasta que no haya trabajo en esta incapacidad, seguirán las conductas que no benefician a los animales respetando su ser animal. Y dice Angélica García, de acuerdo al principio terapéutico, ¿cómo se interpreta la donación, trasplante de órganos? Gracias. Angélica, es una postura bastante interesante. Haz de cuenta que si se determina que tienes muerte cerebral y tu donación de órganos permite la pervivencia de otros seres vivos, digamos que dentro del principio terapéutico estaría muy bien pensado. Sin embargo, lo que no estaría aceptado dentro de los principios rectores del personalismo es el hecho de que se finalice tu vida de manera mecánica, es decir, que si solo tienes muerte cerebral, pero tu cuerpo o tu corazón sigue funcionando, no tendría sentido como quitarte la vida para dársela a otros. Lo primordial sería el respeto por la vida humana. El siguiente principio sería el principio de proporcionalidad terapéutica, por el cual existe la obligación moral de implementar solo aquellas soluciones terapéuticas que guarden la debida proporción entre los medios empleados y el resultado previsible. Aquí voy a detenerme un segundo para ponerles un ejemplo. Hay un caso dispuesto por el SECAS de Bolivia, donde una niña de 5 años que tiene meningitis, que es una infección como generalizada, meningitis, es que creo que es un tipo particular de meningitis que hace que sus extremidades se vayan degradando, se vayan pudriendo, literalmente. Llega al hospital, recibe atención y digamos que la única forma para poder salvar su vida es, terapéuticamente, es así, amputándole los brazos, las piernas, y haciéndole una cirugía estética en la cara que no promete mayores resultados. Esto se le consulta con los papás para decidir si ellos están de acuerdo a que se haga este tratamiento.
o si deciden que se haga una limitación del esfuerzo terapéutico, es decir, si se les pide a los médicos que no hagan mayores maniobras de las que ya están haciendo para que sobreviva esta niña. Lo que conflictúa la toma de decisión en ese caso es que la niña está neurológicamente consciente, o sea, ella está perfectamente bien a nivel neurológico, pero su cuerpo ya no está funcionando por el nivel de infección que tiene. La consulta viene porque digamos que hay médicos que se apegan a estos principios rectores o una ética personalista en su ejercicio clínico y entonces para ellos cualquier medida necesaria para preservar la vida de cualquier paciente en cualquier circunstancia va a ser necesaria. Entonces, el principio de proporcionalidad terapéutica nos hace reflexionar sobre si es exactamente eso lo que se necesita para vivir y quizá pensar en las condiciones de vida de esta persona a futuro. Y tendríamos además el principio de doble efecto, o voluntario indirecto, que se definen algunas condiciones que hacen para la implementación de acciones que tienen dos efectos. Uno de tipo muy positivo o deseado o de tipo negativo o simplemente tolerado. Y por último tendríamos el principio de sociabilidad o subsidiariedad, que hablaría del principio de sociabilidad como el deber de cuidar el bien propio y el de los demás. Subsidiariedad como el deber de una comunidad de cuidar a quien está más necesitados. Hasta allí iríamos con los principios. Yo creo que nos alcanza el tiempo, doctor Ángel. Voy a permitirme compartir con ustedes, analizar un pequeño caso. Yo, si ustedes están de acuerdo, voy a compartírselos. Aquí están. Voy a compartírselos y se los voy a leer y a través del chat ustedes me dirán qué opinan al respecto. Este es un caso analizado por la Red de Comités de Bioética del Ministerio de Salud en Argentina, conocido como el caso Marcos. Dice, Paulo es un niño de 12 años de edad con un diagnóstico de anemia Fanconi desde los 12 años. Su estado de salud se ha deteriorado significativamente por las alteraciones hematológicas características de su patología. Hace 25 días se encuentra internado en una institución pediátrica y los profesionales que lo atienden han planteado a sus padres la posibilidad de un trasplante de médula como única alternativa terapéutica. Pablo es el mayor de los hijos de Juan y Mónica. Esta familia vive en una pequeña ciudad al sur de la provincia de Córdoba, en Argentina. Juan es empleado del banco y Mónica es docente. Viven en una casa modesta que es propia junto con su otra hija de 14 años y la madre de Mónica. La familia acepta someterse a los estudios correspondientes a fin de determinar si hay compatibilidad con Pablo y así seleccionar al donante de médula ósea, que es el tratamiento propuesto por los médicos. De los estudios realizados se determina que ninguno de los tres es compatible con Pablo. Frente a esta situación se plantea la posibilidad de la búsqueda de un niño, que ahora sería un adulto, que Mónica y Juan tuvieron en su adolescencia y a quien se dieron en adopción al no poder asumir esta situación. Este niño, entregado al nacer, tiene en este momento 22 años. Mónica y Juan tuvieron algo de información sobre él hasta los 2 años y luego perdieron todo contacto. La madre de Mónica es la persona que conoce la familia de crianza de este joven y logra comunicarse con ellos a fin de entrevistarse con su nieto y solicitarle se someta a los exámenes necesarios para el estudio de compatibilidad. Marcos tiene efectivamente 22 años, trabaja en un taller mecánico y está estudiando electrónica. Este joven conoce su situación, pero nunca se contactó con sus padres biológicos. El estudio permitiría certificar la filiación, conocer el origen biológico y, si hubiera compatibilidad, ser el donante de su hermano biológico menor. Frente a esta propuesta, Marcos rechaza absolutamente esta solicitud. Él asume a sus padres de crianza como su familia y no quiere información de sus orígenes ni contactarse por ninguna causa con su familia biológica. La familia de crianza de Marcos está decidida a apoyar a Marcos en cualquier decisión que él tome.
Los padres de Pablo plantean al médico la posibilidad de exigir la realización de los estudios frente al pronóstico del niño y el profesional plantea el caso al comité de bioética. Es decir, técnicamente los papás biológicos de Pablo deciden presentar una denuncia por digamos, violación del derecho a la vida, porque Marcos no quiere hacerse los estudios de compatibilidad con Pablo. ¿Qué opinan ustedes? Dentro de los principios éticos o de las éticas que hemos visto, ¿cómo podríamos pensar el caso de Marcos? Y me voy a permitir leer algunos comentarios que están en el chat. Dice Apolo Márquez, ¿el ejercicio de la libertad solo podría ser en el campo de la ética o también el de la moral? Es una excelente pregunta, Apolo, porque yo en lo personal creo que la libertad, tal como la conceptualizamos teóricamente, es algo que no tenemos los seres humanos. Nosotros tenemos libre voluntad, podemos elegir ciertas cosas, pero la libertad absoluta no existe porque estamos condicionados en términos biológicos, estamos condicionados socialmente, etc. Manuel Estrada dice, ¿qué opinas sobre los llamados bebés medicamento? Esos que son concebidos únicamente para tratar las enfermedades de un hijo previo que necesitan, por ejemplo, una médula compatible. Justo, Manuel, el caso que te estoy proponiendo analizar se trata de esto. Dice Judith Flo. Doctora, ¿qué piensa del manual que se pretendía utilizar en la pandemia en relación a que no existían los suficientes ventiladores para atender a la población? Se llegó a un predicamento de si era preferible que se le diera el ventilador a los jóvenes o a los de la tercera edad. Judy, es una pregunta bastante interesante. Creo que el primer documento que se presentó de este manual que tú mencionas tuvo correcciones bastante importantes y bastante interesantes que valdría la pena volver a revisar porque es un documento que ahora está mucho más depurado y que creo que vale la pena leer. Afortunadamente no hemos llegado a una situación crítica en la que se tenga que implementar un documento de estas características, pero estos documentos brindan ayuda a los profesionales de la salud para tomar decisiones. Yo te invitaría, Judith, a que lo cheques nuevamente. Está en la página del Consejo de Salubridad con cambios muy importantes. José Luis Guerrero, gracias, doctora Hincapié. Muchas gracias, José Luis, a ti por decirlo. Poncho nos está viendo, aquí le mando un abrazo gigante. Dice el compa doctor Dante. Alejandra García, pon atención a este caso de estudio. Sí, Alejandra, coméntanos. Dice también que Alejandra González tiene un caso parecido. Dice Linda Holguín, está faltando a la ética del deber. Linda, ¿pero tú crees que está faltando Marcos a la ética del deber o a él le están transgrediendo su ética? Dice Ibalú, Marcos debe tener derecho a elegir. Manuel Estrada dice, el hermano debería someterse ya que la ayuda a ajenos no debe tener condiciones. Mario Flores dice, no debería negar la posibilidad de ser y saber si es compatible. Luego podrá decidir si quiere donar su médula. Son dos decisiones que nos plantea el caso. Una es someterse a los análisis y la otra es la donación. He de decirles que si bien la donación de médula ósea no es un proceso riesgoso, o sea, riesgoso como tal, por supuesto que tiene ciertos riesgos, sin embargo, es un proceso muy, muy doloroso. Los médicos dicen que es incómodo, pero acuérdense que cuando los médicos dicen va a sentir una leve presión, es porque se va a sentir mucho dolor. Dice Iris Durán, un antropocentrismo donde el ser humano no se ponga por encima de los demás, sino que se haga responsable de toda la naturaleza. Osvaldo Ortiz, el hermano podría ser empático independientemente de si es o no familiar, si está en sus posibilidades de ayudar sin ver a quién hacerlo. Estoy de acuerdo contigo, Osvaldo, pero también sería interesante por qué no buscar en otras personas. O sea, podríamos buscar un banco de donadores que se hagan N cantidad de análisis, porque específicamente Marcos, ¿no? Dice Axel Cortés, yo digo que tiene la suficiente edad para elegir.
Carla Tapia dice, dentro de la ética deontológica estaría faltando a la buena voluntad, por tanto, no sería un acto ético. Coinciden que los manuales de triage son delicados. Ojalá no quede solo en esta pandemia. Tienes toda la razón, compa doctorante. De hecho, ese manual no es un manual de triage. Ese manual es un manual de toma de decisiones ante la escasez de recursos limitados. Los manuales de triage son protocolos médicos que marcan otro tipo de pautas, además de la decisión de la escasez de recursos limitados. Remarquis dice, solo la solución queda en el Comité de Bioética. Más bien, Remarquis, lo que se está proponiendo es que el Comité de Bioética emita una opinión. Este caso fue llevado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque efectivamente se alegó que Marcos le estaba negando el derecho a la vida a su hermano, ¿no? Si quieren, hacia el final les platico de qué se trata. Candela Duarte dice, personalmente considero que nadie puede obligar a Marcos a donar su médula. Su ética se vería transgredida. Tienes toda la razón. Allí está el punto. Marcos, de manera ética, es decir, de manera libre, consciente y racional, decide no someterse a los análisis a la no donación. Y esa es parte de su consecución de ética. Maggie Rodríguez dice, siguiendo a Kant, debería hacerse los estudios porque es una vida, aunque sea su hermano o no. Lo importante es la vida de una persona que está en riesgo. Dice Sirena, Marcos tiene derecho a negarse, pues ambos valen lo mismo como persona. Hippie dice, creo que Marcos tiene derecho a negarse tanto a conocer su origen como en la donación. Y Mariana dice también, Marcos tiene todo el derecho a decidir sobre su cuerpo. Alejandra dice, Marcos tiene derecho a que se le respete su decisión, cualquiera que sea. Tal vez podrían intentar convencerlo, pero no obligarlo. Y Carla dice, si la ética surge de la interioridad de los individuos, este individuo no quiere hacerlo, obligarlo no sería ético. Silvia, cada uno opinará bajo su ética. Marcos es el único que puede elegir cómo y cuándo y dónde. Efectivamente. ¿Qué sucede entonces con el caso Marcos? Pues se eleva a la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque técnicamente le está negando el derecho a la vida a su hermano. Sin embargo, lo que se decide es que Marcos es un ser autónomo que tiene la mayoría de edad para elegir su propio plan de vida y dentro de su propio plan de vida no está el conceptualizar o, digamos, aceptar ser analizado para esta posible donación. Así que aquí lo que primaría, que es un concepto que van a ver seguramente más adelante, es el principio de la autonomía, el respeto por la autonomía de Marcos. Voy a dejar de compartir mi pantalla, si les parece bien, y pues no sé si el doctor Ángel Alonso quisiera hacer algún comentario. Hola, no doctora, pues solamente si alguien si se quisieran ocupar los últimos minutos, en este caso con las personas que están en el chat, ya que está como muy interesante la participación, entonces a lo mejor terminar con el caso y con lo que usted desee. Gracias, gracias. Entonces voy a leer algunos comentarios más. Dice Jair, igual conozco un caso y la verdad opino que debería hacerlo. Maggie Rodríguez, cierto, no pueden obligar a nadie, es difícil seguir la ética de Kant, así es, justo por eso se queda como en los términos meramente formales. Diótima de Matinea, busca a Marco específicamente porque en tanto hijo aún se le piensa como propiedad privada y se cree que se puede seguir disponiendo de su vida porque son los padres. Creo que es una interesante reflexión porque finalmente lo que están pensando es que al venir biológicamente de esta pareja, él estaría en la obligación de otorgarle, digamos, la posibilidad de hacerse los análisis a Pablo. Sin embargo, está bastante interesante este caso porque si ellos no se quisieron responsabilizar de Marcos durante su infancia, ¿por qué entonces Marcos debería asumir una responsabilidad con ellos? Ese es el tipo de reflexiones que devienen, digamos, a este caso. Flor Fernández dice, yo creo que Marcos piensa que que lo busquen ahora es solo por el problema de su hermano. Yo creería también que sí.
Elisa Ceballos dice, ¿podría repetir, por favor, el caso para buscarlos? Ese es muy fácil conseguirlo. Elisa, se conoce como el caso Marcos y lo vas a encontrar dentro de las páginas de la UNESCO porque hace parte de la red de comités de bioética del Ministerio de Salud de Argentina. Es más, voy a permitirme, si me dan chancecillo, copiar en esta diapositiva el link y se los voy a presentar. Denme chancecito, un segundo, aquí está. Aquí está el link desde donde ustedes pueden visualizarlo. Es reddebioética.com.ar, el caso Marcos Identidad. Y allí ya pueden encontrar además el debate de todo el comité de bioética. Dice Jenny Pérez, dice, creo que el hermano debería de ver si es compatible, ya que hay una vida en riesgo y puede que él lo ayudara. Ya me he dado cuenta que hay varias personas que piensan esto, sin embargo, ¿por qué entonces nosotros no nos sentimos en esa obligación universal de hacernos análisis y poder ser donantes de cualquier persona que en este momento estén necesitando, no sé, un riñón, ya que tenemos dos, o donar, no sé, sangre o donar? Creo que este tipo de... Lo que estamos percibiendo es que pareciera que en Marcos hay una obligación biológica con su hermano, pero es una obligación que él mismo no buscó. Dice Kirks que Tiberius, que es el caso Marcos. Judith Flor me felicita, gracias a ti por acompañarnos y por estar con nosotros. Alguien dice que es una magnífica cátedra, ojalá me sigan invitando. Sigo rompiendo corazones. Muchas gracias a ti, Mario, por escucharme. Entonces, ¿se resuelve con la corriente del principialismo? Remarquis pregunta. Sí, definitivamente se debe resolver en bioética desde el principialismo, particularmente por el respeto a la autonomía de Marcos. Ivalú da las gracias, el compa doctorante también nos da las gracias. Carmen Mejía dice, independientemente de la decisión, en un futuro habría que buscar la felicidad de ambos. Así es. Fabiana Metzone dice, ¿sería ética la acción de los padres al pretender esto de Marcos? Esa es la gran pregunta y a mí me parece que eso sería muy interesante discutirlo. Desde mi punto de vista es ético porque es una decisión que ellos han tomado, sin embargo están transgrediendo a la persona de Marco. Dice Jesús Javier Briceño, ¿Marco tiene el derecho de negarse a usar el principio de autonomía? Pues al negarse al usar su propio principio de autonomía estaría haciendo su ejercicio de autonomía, se generaría como un loop en el tiempo, algo así. Pero sí, por supuesto, él podría negarse. Más bien la pregunta sería si los padres consideran que se le puede negar la autonomía a Marcos, y esto no puede suceder siempre que Marcos sea un ser consciente y racional. Dice Arisbet, es como rencor o venganza. Dice Silvia, hay una película que trata un tema similar. La pareja, sabiendo que tuvo un hijo que en el futuro necesitaba médula, tuvieron un segundo hijo para la donación. Creo que esa película, voy a dejarte presentar, se llama La decisión más difícil, si mal no estoy. Gracias. Dice Carla Tapia, siempre debe poner el principio de autonomía, ¿cierto? De lo contrario sería un acto no ético. Dentro de la ética médica, definitivamente lo primordial es respetar la autonomía del paciente. Dice Maggie, muchas gracias por su charla. Anaí también da las gracias. Araceli, Leslie, Johnny Bautista, todos ellos dan las gracias. Yo también les doy las gracias por estar con nosotros. Joana González, Remarquis, Alonso González también nos da las gracias, Arisbet, y pues para mí ha sido un placer estar con ustedes el día de hoy. Muchas gracias por su atención, por acompañarnos, por estar atentos a la cátedra. Yo les recomiendo que sigan asistiendo a las demás, hay muchas cosas para aprender y el programa universitario pues nos ofrece este espacio para dialogar y debatir sobre estos temas tan actuales. Muchísimas gracias.
Bueno, pues agradecemos a la doctora Jennifer Hincapié su valiosa participación y los invitamos el próximo lunes a las 13 horas con el doctor Gustavo Ortiz Villán, que estará con nosotros. Muchas gracias. En el chat aparece el formulario para tomar la asistencia y el día de mañana se les mandará lo de las actividades. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias a cada una y uno de ustedes que nos escucharon y nos vemos pronto. Hasta luego. Gracias.